Buenas tardes y buenos días a todos y todas las que estáis en Latinoamérica. Como ya me ha presentado Jordi, lo voy a presentar. Es verdad que se nos ha olvidado poner algo importante en la presentación, y es que soy padre. Soy padre de 2 hijos, de un hijo y una hija, un hijo de 21 años, una hija de 18, que mañana tiene una presentación importante. Y algo que tiene que ver con la reunión de hoy, por ejemplo, tanto mi esposa como yo jamás hemos castigado a nuestros hijos. Es algo que desde hace muchísimos años pactamos a nivel familiar y, bueno, podemos decir que jamás hemos castigado a nuestros hijos. ¿Eso quiere decir que no hayan hecho trastadas y que no se hayan equivocado? Pues sí, algunas y bastantes, como cualquier adolescente, cualquier persona. ¿De acuerdo? Bueno, deciros eso, ¿no? Que es un placer, encantado súper agradecido de estar esta tarde o esta mañana con vosotros y vosotras. Y un poco lo que vamos a hacer, me gustaría que fuera interactivo esta presentación. Como veréis un poco más adelante, cuando comporta pantalla, habrá algunas actividades en las que podréis participar. Y yo os animo y os invito a que lo hagáis, de manera que sea más enriquecedora esta sesión. ¿De acuerdo? Básicamente, lo que haremos en esta hora escasa, es ver realmente qué es lo que significa educar sin premios ni castigos. Es importante premiar a las acciones de nuestros hijos, nuestros alumnos, alumnas, para motivarlos. ¿Existen otras maneras de motivación que no sean a través de los premios? ¿Qué tipo de premios serían, en caso de que los hubiera, sean interesantes o más beneficiosos para la educación de nuestros hijos? El hecho de castigar, es importante el hecho de cuál es la consecuencia y que ellos se hagan corresponsables de esa consecuencia. Bueno, un poco estas preguntas y más que podéis hacer son las que iremos dilucidando durante esta hora. Al final de esta sesión tendremos un espacio en el que podréis preguntar y resolver dudas que os hayan surgido, que tengáis en vuestro quehacer, en vuestro día a día. Somos unas 150 personas aproximadamente en esta sesión, con lo cual, en el caso que haya muchas, pues os pido un poco de paciencia y comprensión. Intentaremos que sean todas las preguntas y todas las dudas respondidas en la sesión de hoy, y si no, pues seguramente podemos contactar para resolverlas mediante un mail o ya veremos cómo lo resolvemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar hoy a compartir. Vale, estáis viendo la pantalla, entiendo. Vale. ¿Para qué la educación? Realmente, nosotros como padres o docentes o profesores, formadores, ¿para qué es importante la educación? Pues es importante tener el objetivo y la misión con la que estamos educando, porque eso nos va a llevar a un sitio u otro, ¿no? Pongo el ejemplo de cómo vemos a nuestros alumnos o nuestros hijos. A veces decimos que hay como 3 formas, ¿no? La primera forma sería, tiene un problema, ¿no? Entonces estamos educando cuando tienen un problema. ¿Qué tipo de preguntas suelen surgir? La segunda sería, es un problema, con lo cual aún es un agravio de la anterior, ¿no? El tipo de preguntas que nos sugieren o que la relación con la que establecemos con nuestros hijos, hijas y con nuestros alumnos, alumnas, pues es de recriminación, reproche, ¿no? Y de judicialización, ¿no? De judicializar todo aquello que hacen. Y lo más interesante para mí es, tiene un propósito. Si conseguimos y ponemos
la penumbra, ¿no? En la manera de relacionarnos con en realidad con cualquier persona con la que nos relacionemos. Tiene un propósito. La pregunta que nos sale, que nos sugiere, la manera de relacionarnos con las que nos sugieren, pues es de alentar a la reflexión y cómo lo harías y qué es importante para ti, qué más necesitarías, cómo crees que podemos ayudarte, etcétera, etcétera. Con lo cual, le estamos dando recursos y herramientas a los niños y las niñas para que puedan desarrollarse para la vida. Y este es, para mí, la primera frase y el motor realmente de todo lo que hacemos, tanto en el mundo docente como a nivel personal. Yo entiendo que la educación tiene que ser ese motor para desarrollar a nuestros hijos, hijas, alumnos, alumnas, en todo aquello que sean competencialmente para la vida, que está muy en auge y es en todo el ámbito educativo y a veces se nos olvida, ¿no? Como decía Stephen Covey, a veces estamos tan preocupados y ocupados conduciendo que se nos olvida echar la gasolina. Y hoy no es un buen día para hablar de gasolina, que ya sabemos cómo está con toda la situación Rusia y Ucrania, ¿no? El tema energético. Pero creo que es importante. Hay varios recursos que queremos servir. Aquí os dejo, ya os pasaremos la presentación, 3 herramientas en las que haré servir durante la presentación, a ver cómo funcionan. Una es el PERDEC, que es para interactuar online. La presentación, esta misma presentación, por si la queréis seguir en directo. Y otra herramienta que es el WordPad, ¿vale? No os preocupéis, que a medida que la vayamos utilizando, irán saliendo también códigos QR o link. En caso que no funcionaran, hay una alternativa, que es una pizarra digital, para que podáis interactuar. ¿Sí? Vale, 45 segundos. Vamos a empezar ya a poder interactuar. Es importante, antes, ¿no? Igual que como hacemos con nuestros hijos e hijas, que nos tomemos unos segundos, un momento para saber cómo nos encontramos hoy en este momento. ¿Estamos centrados? ¿Estamos dispersos? Estoy aquí, estoy pensando en qué tengo que hacer la cena, tengo que comprar, tengo que llevar al crío o la cría a extraescolares, etcétera, etcétera. Sí, tengo que hacer el desayuno si estamos en Latinoamérica. Os voy a activar. Un segundo, ¿eh? Bueno, os comparto en el link, en el chat. Para que podáis participar en la presentación. La pregunta es, ¿cómo te encuentras ahora? Vamos a ver. Más que nada, es una excusa también para ver cuánta interactividad existe. ¿De acuerdo? Es para saber cómo funciona, si podemos interactuar o no. Si tienes algún problema, puedes preguntar por el chat. O preguntar directamente. Mercedes. Dime, Mercedes. Sí, lo reenvío. Algunas personas, compañeros con 5. No ha llegado tampoco. Muy bien. Bueno. No sé, Jordi, si puedes. Están en mute los. Sí, pero les podemos permitir hablar cuando
Sí, cuando pues lo requieran. ha levantado Mercedes, ha levantado la mano y tiene el audio, no sé si puede, Sí, yo le he permitido hablar, pero no, parece no que sé. no. Vale, bueno, uy, veo que algunos están... Una compañera dice, tiene a su hijo pequeño al lado, un 10, un 25, llega hasta 10. No. Muy bien, bueno, solo para... Perfecto. Venga, ahora si podéis, desde el mismo link, un poco desde dónde estáis conectados. No os puedo ver, algo no funciona bien, pero... Vale, hay bastantes 50-50. ¿No? Bastante latinoamericanos y de la península, ¿no? Españoles, Pamplona, Madrid, Valencia, Tarragona, visto, Estados Unidos. Perfecto. Venga. Bueno, expectativas. Somos muchos, yo creo que luego lo miramos si no os importa, ¿de acuerdo? Si alguien tiene... Es para ir avanzando. Venga. Hay una frase que están escritas en algunos muros, aquí al menos en Cataluña, ¿no? Donde resido. Resido en un pueblecito de Barcelona. Pues en algunos muros grafitados hay esta frase, ¿no? Con autoridad no se educa, se adiestra. ¿Qué nos dice esta frase? Pues básicamente ¿es posible educar con autoridad? ¿Es posible que cuando estamos educando podemos imponerlos autoritariamente? ¿Qué es lo que conlleva cuando somos autoritarios? Es legítimo ser autoritario, sobre todo si queremos salvaguardar la vida o proteger a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Hay momentos en los que ser autoritario, evidentemente, es necesario. Y, ¿no? Contesta rebeldía. ¿Qué provocamos cuando somos autoritarios ante una decisión con nuestros alumnos? Lo que conseguimos es que obedezcan. Obedecen y simplemente obedecen. Es necesario, a veces, pero creo que tenemos que ser conscientes que cuando somos autoritarios no estamos educando. ¿Qué es educar? Pues acompañar, guiar, darle las herramientas a nuestros hijos y alumnos y alumnas para que puedan reproducir todo aquello que han aprendido sin necesidad que estemos delante de ellos, ¿no? Puede ser, si le decimos a nuestros hijos o hijas, ¿no? Recoge la habitación, que es algo que en la adolescencia a todos nos ha pasado, los que tenemos hijos e hijas. Él va a recoger la habitación, o no, depende de la edad. Pero cuando no estemos nosotros, ¿qué va a pasar? Pues que no lo van a recoger, ¿no? O sea, os explico una anécdota, si quieres, con mi hijo mayor, que es bastante desordenado en ese aspecto. Él tiene su cuarto y es una pelea, discusión, altercado, llamarlo como queráis, pero es un conflicto, ¿no? Es un ítem de conflicto en el que tenemos que, no discutimos, pero sí que realmente pues, llevamos a cabo una conversación, ¿no? Tras semanas de decir, hay que recoger la habitación, ¿cómo puede ser? ¿No? Aquí vivimos todos, tenemos que convivir, tu habitación está que es un desastre. Bueno, al final, de mucho tira y afloja,
decidimos que realmente era su cuarto y era su espacio. Es su espacio, con lo cual él debe ser el responsable de cuidarlo y de mantenerlo ligeramente en orden. Pasó una semana, la habitación estaba evidentemente sin ordenar, pasaron una semana y media, la ropa sucia se iba acumulando, hasta que llegó un día en el que nos pidió, ¿dónde está la camisa negra? Iba a salir con los amigos, amigas. Y dije, pues debe estar en ese montón de ropa que tienes por ahí. Evidentemente, en ese momento, ¿cuál fue el aprendizaje? Que si él quería mantener cierto orden, que necesitaba ciertas cosas, debería mantener un cierto orden en su habitación. Podías tener la libertad de hacer lo que quisiera en su habitación. Y también implicaba que las cosas no se iban de la habitación, de la ropa a la ropa para lavar de manera autónoma. Alguien tenía que llevarla. Bueno, pues desde entonces jamás tuvimos que decirle cómo tenía que tener la habitación. ¿Estaba súper ordenada? No, estaba lo suficientemente ordenada y arreglada para poder encontrar las cosas. Estaba saneada, que al final es lo que importa, ¿no? Es un ejemplo. ¿Sí? Bueno, ¿qué es educar? Según la RAE, pues es dirigir, encaminar, coordinar, ayudar a perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o la niña por medio de preceptos, ejercicios, etcétera, etcétera. Esta es la definición de educar. ¿Cómo vamos a ser capaces de llevar todo esto a la práctica? ¿Cómo podemos acompañar, encaminar y ayudar a desarrollar las capacidades y competencias de nuestros alumnos, alumnas? Bueno, pues en esta mini sesión vamos a intentar dar 4 pautas, entre las que ya las conocéis seguro. Una es escuchar, la escucha activa. La escucha activa tiene que ver con no aquello que queremos oír, sino ayudar y acompañar a que ellos sean capaces de reflexionar sobre aquello que están pensando. Muchas veces, cuando entramos en una dialéctica con nuestros hijos o nuestros alumnos, como tenemos más experiencia, de alguna forma sí que encaminamos a la respuesta que queremos, pero no respetamos su respuesta. Y entonces ellos de alguna forma se sienten defraudados en este sentido. ¿Sí? Bueno, esto lo he puesto aquí porque realmente ahora que está los objetivos, los ODS, ¿no? Para el 2030, pues evidentemente la educación de calidad es algo importante, ¿no? Y en este sentido entiendo que es súper importante el ayudar a la educación de nuestros alumnos, alumnas, hijos e hijas, con algo más que no sea ¿no? el autoritarismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, este es el sueño de algunos. El cambio en la educación o en la percepción de la educación en ese sentido, ¿no? Venga, os voy a dar 5 minutos ahora para que accedáis al GULAB. Si con si vais con el QR y accedéis aquí a la presentación, seguramente, si todo funciona bien, deberías acceder a poder contestar esto. ¿Sí? ¿Podéis contestar? Vale, si veo el código de evento, vale, es el RJYFTS.
Vale, voy a hacer una cosa. Porque es que no veo lo que está ahí. Vale, vamos a hacerlo a través de la pizarra, el plan B. Porque no veo lo que estáis contestando. Vale, he compartido la pizarra para que podáis participar. Sí, no parece, no sé. Si vais al chat, a este link que os comparto, de aquí podéis participar. Sale esta pizarra y aquí podéis poner notas. Hola. Sí, podéis ir anotando, poner vuestras notas aquí. Sí, sí, hacerlo en el cuaderno es más fácil. No os dejan tampoco, pues esto está compartido. Bueno. Está en el chat el link, Karen. Sí, vamos a escribirlo aquí para hacerlo dinámico porque si no... Sí, es este link. Me quejo. Bueno. ¿Cuáles son los 7 saberes de Edgar Morin? Esto es la ampliación. Vale. Responsabilidad, correcto. Respeto. Empatía. Tolerancia. Valores. ¿Por qué y para qué? Inteligencia emocional. Educación compartida. Vale. Escoger opciones. Bueno. Asertividad. Muy bien. Unos cuantos. ¿Sí? Autoestima. Paciencia. Venga, suficiente. Con esto ya tenemos... Inteligencia emocional se veía muchas veces, algunas veces. Disciplina positiva. Ejemplaridad. Esto es importante, ejemplaridad. Si
Si os paráis durante un minuto, ¿no?, a reflexionar qué personas han sido importantes en vuestra vida y analizáis o identificáis cuáles eran sus valores y qué es lo que os lleváis de esas personas, en un alto porcentaje nos daremos cuenta, os daréis cuenta, que realmente muchos de esos valores los tenemos integrados y son grandes valores para nosotros. Cuando hablamos de respeto, de constancia, ejemplaridad, asertividad, empatía, respeto, es muy probable que todos estos valores, estos principios básicos, nos hayan sido dados, ¿no?, también por aquellas personas que admiramos. ¿Sí? Puede ser un padre, una madre, un tutor, una tutora, ¿no? Y es importante ser modelo de. Evidentemente, este último que hay en el chat, que es aprendizaje auténtico. Mientras más auténticos seamos, mayor autenticidad tendrán nuestros alumnos, nuestros hijos. A veces nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros alumnos, alumnas, no es más que el reflejo de aquello que somos, aunque a veces no nos guste y nos cueste aceptar según qué cosas. Vale. Anteriormente en el chat he visto también que había dos preguntas, ¿no?, el por qué y el para qué. Esto lo veremos en la segunda parte de la sesión, un poco qué es lo que obtenemos, y no es que no se pueda utilizar, ¿no?, pero cuando hacemos una pregunta del tipo ¿por qué?, inconscientemente el cerebro, y esto los neurocientíficos lo saben perfectamente, tiene la sensación o tiene la sensación de justificarnos. Cuando hacemos por qué, de alguna forma, y esa pregunta implica justificar aquello. Y no siempre se interpreta de una manera positiva, ¿no? Si queremos crear, como dice aquí, ¿no?, de confianza, crear un clima de confianza, el hecho de preguntar el por qué. ¿Por qué? Pues porque sí, porque no, pues porque quiero, porque no quiero, implica una justificación. En cambio, en aquello que os he comentado al principio de la sesión, si queremos mirar a nuestros hijos, hijas, alumnos, alumnas que tienen un propósito, si le preguntamos el para qué, le estamos induciendo a que reflexione, a que pueda ser curioso, ¿no?, como dicen en el chat, ¿no?, a ser curioso y descubrir, reflexionar, indagar sobre aquello que siente. Si yo os pregunto, ¿por qué os habéis apuntado a esta sesión? Y os pregunto, ¿para qué os habéis apuntado a esta sesión? Daros 30 segundos para reflexionar qué tipo de respuesta diferente hay de una a la otra. Y cuál de las dos os ayuda más a interiorizar y a descubrir el motivo por el cual os habéis inscrito en esta sesión. ¿Qué es lo que os generaba curiosidad? ¿Cierto? Entonces, el para qué nos incita, nos invita a tener una visión mucho más introspectiva y reflexiva de aquello que nos están preguntando. Y es algo natural. El cerebro no puede dejar de responder una pregunta. Tiene que responder, ¿no? Aquello que se utiliza mucho en la programación neurolingüística, ¿no? Es decir, si no penséis en un canguro. Inconscientemente la imagen que viene es la del canguro. Bueno, pues son estrategias que nos pueden ayudar a ver cómo podemos educar sin la autoridad, ¿no? Estamos con premios y castigos, ¿no? ¿Cuál es una de los riesgos del castigo o de la alternativa, ¿no? Si tú haces A, obtendrás B. Si te bañas, podrás jugar. Si haces los deberes, podrás jugar. Si te comes pescado, podrás ver los dibujos animados. Si haces los deberes, podrás ir con los amigos.
¿Sí? Existe una frustración también. Sí, lo que decía, una frustración del después. Y que de alguna forma estamos siendo incongruentes, porque lo que estamos diciendo inconscientemente es que lo bueno es ir a jugar, es ir a, ¿no? El poder jugar, el poder salir con los amigos, el poder, la segunda parte. Y que la primera parte, por ejemplo, si decimos, después de hacer los deberes y estudiar, podrás jugar a la videoconsola. Estamos validando que estudiar es malo de manera inconsciente. Lo que estamos validando es que lo importante es ir a jugar a Play y que el estudio ya sabemos que es un coñazo y que los deberes es un... No, perdón. De esa ejecución, ¿no? Esa locución de la frase, ¿no? De la consecuencia, lleva implícita el mensaje de que es malo estudiar o que no es tan bueno estudiar, que lo bueno es irse a jugar. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, una de las estrategias que se pueden utilizar, darle la vuelta. Si tú haces A, probablemente obtendrás B. ¿Sí? Una frase, ¿no? Pues si tú te comes la verdura, pues tendrás más salud. Es muy probable que tengas más salud. Y si tienes más salud, si tienes más energía, podrás jugar mejor, podrás jugar para algún deportista, ¿no? Etcétera, etcétera. Y sobre todo mensajes que le sean próximos. Mensajes, muchos de vosotros y vosotras, en alguna ocasión, si no lo habéis dicho, lo habéis oído, decir, ¿para qué sirve estudiar? Pues para tu futuro. ¿Sí? ¿Qué significa para el futuro? ¿El futuro de qué? ¿Y para qué? Hay ciertas que hay que ir elaborando y que les queda bastante lejos en esa consecución, con lo cual no tienen esa motivación. ¿Qué necesitamos realmente para motivar a nuestros hijos, hijas, ¿no? Alumnos y alumnas? ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Cuando dices motivación intrínseca, va con esa motivación, ¿no? Es hacerles partícipe de lo que se puede conseguir, ¿no? Es lo que decía de, si tú haces A, lo más probable es que obtengas B. ¿Sí? Tema académico. Yo es que no me gusta estudiar y no quiero estudiar. Perfecto. ¿Qué es lo más probable si no estudias o no trabajas, si no estudias, no te formas? Y haces la connotación social, ¿no? que tiene significado estudiar, que es como algo socialmente está como es trabajoso, es dificultoso, requiere muchísimo esfuerzo. Seguramente sí sea cierto. O sí es cierto que requiere un esfuerzo y un compromiso. Y también es verdad que pudiendo cambiar, ¿no? Por el ser curioso, el aprender, el tener interés por descubrir las cosas, ¿sí? El aprendizaje. Yo creo que la palabra importante es aprender más que estudiar. Si una persona está estancada, el hecho de estudiar, si luego se le va a olvidar o no, aquí entraríamos en otro debate, lo importante es que aprendan y que tengan curiosidad por aprender. ¿Cómo incentivamos esto? Y esto es lo importante. Motivación, con un juego de palabras, es motivo más acción. ¿Sí? Motivación es encontrar un motivo para pasar a la acción. Y ese motivo, como he leído antes, debe ser intrínseco. Ese motivo debemos acompañar y ayudarles a que lo puedan descubrir de una manera natural. ¿Sí? Yo, ¿para qué necesito aprender? ¿Cuál es la consecuencia de no aprender? Si yo hago A, lo más probable es que pase B. Lo más probable, ¿cuál es? Y son cosas que sí que tienen cercanas, ¿no? Sobre todo en edades avanzadas, ¿no? A partir de 15, 16 años, ¿no? Si no hay formación, si no hay interés por aprender, lo más probable
es que tengas un trabajo, digamos, menos valorado. Si estás menos valorado, tendrás menos sueldo. Si tienes menos sueldo, tendrás menos posibilidades de hacer cosas. ¿Sí? Sí, sí, eso está muy bien, pero ¿cómo lo ponemos en práctica este discurso? Pues siendo coherente con el discurso. Muchos padres, muchos profesores, que podemos llegar a decir esto, luego después somos los que le compramos, le hacemos el regalo más esperado, ¿no? El móvil de última generación, el patinete de última generación, la ropa que desea, los zapatos, las bambas que desea, el juguete que desea. ¿Sí? Magnolia, esto dice, ¿cómo podríamos, si nos importa, vais acumulando estas preguntas y las resolvemos al final de, ¿sí? En la última parte de la sesión, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias. Vale. Es decir, premios. ¿Es importante premiar? ¿Qué es lo que conseguimos cuando premiamos? ¿O cuál es el riesgo de premiar? El riesgo, uno de los riesgos de premiar justamente es que hagan solo por el premio, sin tener valoración del para qué lo están haciendo. Con lo cual, cuando no estemos ahí o no haya premio, sea mucho más complicado hacerlo. ¿Sí? Aunque no sean, Juan lo dice, recompensas materiales. A veces nos faltan materiales. Algo que a veces olvidamos, y también os hago una reflexión a todos y todas. Todas las personas, de alguna forma, buscamos reconocimiento. Por nuestros padres, por nuestras madres, por nuestro jefe, por nuestra jefa, compañero, compañera, pareja, etc. De alguna forma, necesitamos, hay una necesidad humana de sentirnos reconocidos. Y muchas veces, esa demanda de reconocimiento también es un premio. Y también es muy sutil y a veces eso hace que las personas hagan las cosas para sentir ese reconocimiento y no lo hagan realmente porque ellos o ellas quieren. Eso también es un premio. No es un premio material, ¿sí? Pero sí que es un premio. ¿La validación cuenta como premio? ¿Qué es la validación? No, reforzamiento positivo sí es reforzamiento positivo, no tiene nada que ver. Claro, un premio, un reforzamiento positivo es, para mí el problema o la dificultad es cuando se necesita ese reforzamiento positivo, cuando yo hago las cosas para obtener ese reforzamiento positivo. Evidentemente que el reforzamiento positivo es necesario, igual que el reconocimiento. ¿Sí? El reconocimiento es algo, como dice Elkin, es un refuerzo social. Todos necesitamos y queremos sentirnos reconocidos. Y ese refuerzo positivo, claro que hay que hacerlo. La dificultad está, para mí, como yo entiendo que es el premio, cuando buscamos ese reconocimiento, hacemos las cosas para obtener ese reconocimiento. Porque ¿qué ocurre si yo hago una actividad, hago una acción buscando el reconocimiento positivo y no se me da? Que existe frustración. Y llega un momento en el que esa frustración se convierte en rabia. Y luego de la rabia en la ira. Y es a veces, ¿sí? Cuando digamos, se diluye la importancia de ese reconocimiento positivo. Y es algo que buscamos. No sé si me explico. ¿Refuerzo positivo? Sí, para simplificar. ¿Reconocimiento? Sí. Importantísimo. Ahora bien, cuando detectamos que constantemente, y también lo hemos visto, ¿no? Compañeros, compañeras, hijos, hijas, ¿sí? En todas las personas, o en personas que nos acompañan durante la vida, que necesariamente necesitan que le digamos que lo han hecho bien y en qué lo han hecho bien. Es fácil identificar. ¿Qué tal te parece? ¿Cómo lo he hecho? Ha estado bien, ¿verdad?
ese tipo de expresiones, para mí, detectan que está obteniendo ese premio. ¿Sí? Exactamente, cuando se convierte en una necesidad. He perdido la... No puedo ir leyendo y... A ver, dice entonces... A ver, entrar en... Respondo a Beatriz. El término bueno o malo, yo creo que es bastante relativo. Yo al final creo que es todo en la vida es prueba-error. Evidentemente, cuando yo decía antes que yo jamás he castigado, la pareja, ¿no? El matrimonio, jamás hemos castigado a nuestros hijos, nos hemos equivocado muchas veces. De hecho, la vida la explica que si tuvieras otra oportunidad, muchas de las cosas, o algunas de las cosas de las que hemos hecho, las haríamos diferentes, sin ninguna duda. Entonces, el bueno o malo, yo lo sustituiría cuál ha sido de la acción que se ha hecho, cuál ha sido la respuesta. Si no la respuesta en la que era la intención de que mejorara tu hijo o tu hija, pues hay que cambiar la acción. Tal como yo hago la acción, tal como veo las cosas, es como las hago y es el resultado. Si el resultado no es el esperado, yo tengo diferentes opciones. O cambio el paradigma con el que la veo, o cambio las acciones con las que las hago para poder cambiar el resultado. Para poder cambiar ese círculo vicioso, ¿no? Es decir, si yo veo las cosas de una determinada manera, las hago en función de cómo las veo, obtengo ese resultado. ¿Ese resultado qué hace? Afianza aún más la perspectiva con la que estoy viendo las cosas. Con lo cual vuelvo a hacer lo mismo, con lo cual vuelvo a obtener el mismo resultado. Entonces, para cambiar el círculo vicioso, o trabajamos en el paradigma de cómo vemos las cosas, o cambiamos el paradigma de cómo hacemos las cosas para poder cambiar el resultado. Lo más potente, lo más eficiente es acompañar a las personas a que puedan tener alternativas del paradigma de cómo están viendo las cosas. El ayudarles a reflexionar e interiorizar que aquella manera con la que están viviendo esa acción, esa vivencia, existen otras alternativas. No es ni mejor ni peor. Existe esta alternativa, tú lo ves de esta manera, genial. Y también puede haber esta otra. ¿Y esta otra qué te aporta? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que es diferente? Al final estás dando herramientas para que tengan un abanico de posibilidades para poder decidir y ellos escogerán al final. Y en esa decisión nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque al final la acción la van a emprender ellos. Y lo que esperamos todos y todas es que sean capaces de hacer eso mismo aunque tú no estés delante. Aunque tú no estés delante, ¿no? En la adolescencia, creo que en Latinoamérica igual que en España y en Europa, se suele salir. Es cuando más se suele salir, ¿no? ¿Qué queremos? No bebas, no conduzcas bebido, no te relaciones con gente que pueda ser dañina, no te drogues, no. Al final, cuando están solos, esa decisión la van a tomar ellos. A lo mejor, cambiando el discurso y acompañando, decir, sentido común, haz aquello que quieres hacer de manera equilibrada, de una manera consciente, con criterio para lo que para ti es importante. A lo mejor, de esa manera, o con ese discurso, cuando estén a solas, sí que les vendrá la reflexión de hasta cuánto puedo ver, hasta cuánto puedo arriesgarme. Ellos van a vivir y van a sobrepasar y van a llegar a ver hasta dónde está su límite. Lo van a hacer, tanto en P5, en P3, como en 20 años. Lo seguimos haciendo nosotros los mayores, que nos vamos, ¿no? O los que nos consideramos adultos, ¿no? Hasta dónde está nuestro límite en según qué cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos ayudarles
a, a motivarse para hacer las cosas por sí solos. Sí, sin necesidad que tengamos que estar delante. Prueba-error, evidentemente, y hablar y escuchar mucho. No es un trabajo fácil, no es una tarea fácil. Evidentemente, no es el camino corto, más corto. Seguramente no. ¿Sí? Aquí leo ahora pensamiento crítico. Exactamente. ¿Sí? Las consecuencias de sus actos, el llegar a acuerdos, el pactar. Sobre todo, establecer un diálogo sincero, transparente y auténtico. Cuando mi hijo mayor empezó a salir, que realmente no fue de los que empezó a salir más jóvenes, hablando de su entorno, ¿no? Comparado con los chicos y chicas de su entorno, ¿cuál era su expectativa o cuál era su intención? Pues su intención era salir hasta que se fundiera la noche. Hasta las 3, las 4 de la mañana o evidentemente. ¿Cuál era mi preocupación? ¿Cuál es la preocupación de los padres? Pues el temor, el miedo, que le pudiera pasar algo, con quién se iba a juntar, si iba a volver solo, las preocupaciones, bueno, los miedos, ¿no? que tenemos muchos padres o algunos padres y madres. Y en eso trató la negociación o digamos, el trato, ¿no? Para poder empezar a salir. Expresar cada uno cuáles eran sus miedos y que él entendiera, y lo entendió en este caso, que para nosotros suponía un esfuerzo también y era importante y teníamos que hacer un trabajo personal, los padres también, nosotros, en este caso, para poder superar esos miedos. El ser transparente, es decir, se llama Óscar, es que estamos preocupados. Si tú llegas a las 3, no vamos a dormir hasta las 3 y al día siguiente vamos a estar nosotros cansados y tenemos que, bueno, argumentar todo aquello que para nosotros era importante. Y él expresaba también lo que para él era importante. Bueno, pues expresado lo que es importante para uno y expresado lo que es importante para otro, ¿cómo podíamos co-crear entre los dos algo en el que los dos, ¿no? Las dos partes, nos sintiéramos cómodos? Nos sintiéramos cómodos. Y el pacto en este caso al final fue que él enviaría un mensaje para decir que había llegado y que me enviaría un mensaje cuando saliera del sitio. Y así fue. ¿Sí? Si ellos se comprometen a algo, es importante que lo cumplan. Otro ejemplo, que no es mi caso, pero lo explico porque es conocido, digamos, conocidos personales, ellos pactaron con sus hijos, era importante la puntualidad. Y convinieron que a las 12 de la noche era la hora y eran las 12. No eran ni las 12 un minuto, ni un segundo, ni 30, ni las 12:30, eran las 12. Y habían pactado, o habían acordado, que si llegaba más tarde de las 12, pues que las 2 siguientes semanas no iban a salir para que reflexionara, ese era el argumento, para que reflexionara de cuán importante era llegar puntual. Bueno, pues ese día llegó a las 12:05, ¿no? El chico lo primero que intentó fue decir, pero no, pues solo son 5 minutos. Lo importante eran los 5 minutos, no eran los 5 minutos. Lo importante era el haber incumplido el pacto y la confianza que eso merecía o desmerecía. Y explicaban que la conversación fue en esos términos. Al final acaban entendiendo que han incumplido su palabra y que es importante el compromiso con uno mismo y valorar cuáles son esos 5 minutos. Si tú has pactado, ¿no? el ver, el analizar y escuchar, ¿no? Que al padre y la madre decir, es que esos 5 minutos no sabíamos qué había pasado. Bueno, pues 5 minutos para un padre o una madre en esa situación en la que era de noche, la primera vez que salía, la cabeza y la imaginación da para mucho cuando empiezan con temores, ¿no? Y algunos que, bueno, pues que no les pasa nada, perfecto. Pero hay otros que sí. Si es que sí, pues en este caso lo tuvieron que hablar.
Y también es verdad, dice, bueno, pues no sales en 3 meses. Eso es absolutamente ridículo. Porque si lo que queremos es, digamos, acompañarles a que sea responsable, le tenemos que dar responsabilidad, con lo cual debería volver a salir para darle esa otra oportunidad y volver a pactar ese pacto. ¿Sí? Los pactos con niños pequeños, ¿hasta qué nivel se pueden realizar? Claro, hay muchos padres, por ejemplo, que más que pactos, porque, por ejemplo, la argumentación y el lenguaje que utilizamos a veces con los críos y sobre todo cuando son pequeños, no es el mismo que con un adolescente. Entonces, para educar, ¿no?, sin premios o sin castigos a los niños más pequeños, se suele poner metáforas con dibujos animados o con cuáles son sus ideales, ¿no? El cómo hacerles ver o ayudarles con la metáfora de, exacto, no sé, simbólico, porque yo le digo dibujos animados, ¿no? Dibujos animados, en series de dibujo o mediante dibujos, cuáles son las implicaciones que tiene y cuáles son los compromisos, ¿no? Por ejemplo, si una cría o un crío de 5 años tiene cosas que pueda hacer, ¿no? Recoger su plato, ¿sí? Pues eso, la mayoría de los dibujos animados lo hacen, ¿sí? Entonces, es lo que estaba diciendo, ¿no? No tiene consciente abstracto, correcto, pero tiene que ser algo muy concreto. Es decir, es ayudarle y sobre todo ejemplarizar en niños pequeños con un juego, ¿sí? Me acuerdo cuando durante una época de vacaciones, los críos pequeños, bueno, como todos, cogían toda la caja de juguetes y las extendían por el comedor, por donde sea, ¿no? Por el sitio en el que estuviéramos de vacaciones, ¿no? En el hotel, en el camping, donde fuera, ¿no? En casa de los sabios, de los abuelos, total. ¿Qué hacíamos para que recogieran? Si tú le dices, venga chicos a recoger es muy aburrido. Es mucho más interesante tirar todos los juguetes al suelo, ¿no? Bueno, pues cantamos, nos inventamos una canción, sí, que es catalán, ¿no? Pero a recoger todos los juguetes, ¿no? Y cantábamos la cogida. Entonces todos participábamos. Y al participar todos, en 2 segundos, 2 segundos, es decir, estaba todo recogido. Un día dejó de hacerlo su madre y otro día lo dejé de hacer yo. Íbamos alternando. Y un día dejamos de hacerlo los dos. Al final, cuando decíamos, chicos, a recoger, ellos solos iban cantando la canción y recogían. Y lo tenían asumido. Y lo hacían divirtiéndose, lo hacían jugando. Para ellos no les suponía el a recoger, vaya, no. Lo habían interiorizado en ese sentido. ¿Qué hubiera pasado si lo he hecho? Si no recogen los juguetes, no hay postre. Pues hubiera dicho, pues vaya incoherencia, ¿no? Como si el no comer el postre, o sea, ellos piensan, si yo puedo comer el postre aunque no haya recogido los juguetes, ¿qué relación hay, no? ¿Sí? Uy, estáis haciendo muchas preguntas, ¿eh? Ahí me sabe mal porque se me van escapando algunas. Luego, José Miguel, esta pregunta la respondo, es profunda. Dice, ¿qué hacemos cuando un niño no quiere ir al cole por bullying? Esto requiere más tiempo, ¿sí? Es un tema que daría para muchas sesiones clínicas, ¿vale? Luego intento, si no te importa, José Miguel, me la vuelves a preguntar después, ¿vale? ¿Sí? Cuando un bebé niño de 2 o 3 años sería a través de juego de imitación. Sí, 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 ellos mimetizan. Y algo importante que creo que se nos olvida también a la hora de, y por eso también repetía lo de ser auténticos. Ser auténticos significa ser el máximo de tiempo
el mismo en cualquier ámbito de tu vida. Muchas veces decimos que si en casa no han visto eso, ¿no? Y vemos un comportamiento de nuestros hijos, nuestras hijas, que dicen, en casa no han visto eso. Bueno, seguramente lo habrán visto en el colegio, seguramente lo habrán visto en el parque, seguramente lo habrán visto, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos aprenden de aquello que hacemos inconscientemente, no de aquello que hacemos conscientemente, o aprenden menos de aquello que hacemos conscientemente. Por ejemplo, si yo en casa no digo palabrotas, no digo insultos, y le digo, en casa, pero luego cuando estoy con mis amigos, mis amigas, estoy en un grupo familiar y sí que me oyen decir palabrotas, estoy siendo incongruente. No estoy siendo auténtico realmente en casa y digamos, fuera. Si yo realmente no quiero que mis hijas y mis hijos, o sea, mis hijos, no digan palabrotas, debo modelar el no decir palabrotas en ningún ámbito. Y si no lo tengo interiorizado, no va a pasar. Porque como es algo que no es mío, que es algo que quiero imponerme, pues me va a costar. En el caso de los insultos no tengo problema, ¿vale? O decir improperios, no tengo problema. No suelo decir muchos. Pero sí que es verdad que en otras cosas que conscientemente hemos hablado, mi mujer y yo, hemos intentado y hemos hecho acciones para intentar cambiarlos y no lo hemos conseguido. ¿Por qué? Porque cuando tú, no es que bajes la guardia, es que a uno le sale aquello que tiene interiorizado. Uno tiene sus valores, tiene sus principios morales, que es la línea de flotación del propósito personal y de vida de cada uno. Y eso está ahí. Y por mucho que intentes cambiar algunos en positivo o obtener otros, es bastante complicado, por no decir imposible. Con lo cual, tú ves en tus hijos, en tus alumnos, cosas que dices, pero si yo he intentado hacer esto en esta acción ya, pero no ha sido auténtico. Entonces, en otra cuestión, en otro momento, en otra situación, en otro entorno, cuando te has comportado libremente, eso no lo has hecho así. Entonces, ellos aprenden también de eso. Y ellos aprenden de la autenticidad. Al menos creo eso. Creo que ellos aprenden de esa autenticidad. ¿Sí? Bueno, quedan... Voy a avanzar un poco la diapo. Vale. Autoridad versus educar. ¿Qué aspectos podemos definir así en grandes rasgos, ¿no? ¿Qué es la autoridad con respecto a educar? Pues la autoridad impone, ¿no? O sea, haz esto porque yo digo. Punto final. ¿Correcto? Ordena. Haz esto. ¿Sí? Y sobre todo amenaza. Si no haces esto, habrá esta consecuencia. Y suelen ser negativas. ¿Correcto? En caso de educar, pues guiamos, enseñamos y motivamos. ¿Qué significa guía? Pues lo que os decía antes, ¿no? Una guía es un modelo natural, transparente, auténtico, de aquello que consideramos que es lo más importante para su vida, para la suya. ¿Sí? Normalmente les enseñamos el cómo poder hacerlo. Evidentemente debe haber, si me permitís la palabra, un entrenamiento. Tiene que haber una serie de acciones enfocadas a que puedan aprender, interiorizar eso que queremos. ¿Correcto? Y luego debemos motivarlo, es decir, le damos enseñar a que descubran un motivo para que puedan hacerlo, que es esa motivación. ¿Sí? Guiar, enseñar y motivar. ¿Sí? Es prácticamente el gen, ¿no? Aunque sea con M, ¿no? Pero el gen de la educación, ¿no? Y idealmente del desarrollo. Es como aquello que es el que les va a hacer desarrollar auténticamente el resto de competencias. ¿Sí? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos
o cómo podemos hacer de guía, enseñar y esta motivación. Hay varios aspectos. Para mí hay dos súper importantes. Es la creación de alianzas sinceras. La alianza es más que un pacto, ¿sí? Y el saber escuchar. El saber escuchar más allá de lo que está diciendo. El saber escuchar para que descubran, para que reflexionen. No para nosotros saber. Cuando llegan nuestros hijos e hijas a casa después de una tarde, ¿no?, de escuela, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? En el mejor de los casos la respuesta es bien. Y se queda ahí. O mal. O pss. ¿Sí? Onomatopéyico. ¿Sí? Expresiones onomatopéyicas. Con lo cual, es complicado. Si queremos ser guía, un ejemplo, por ejemplo, sería empezar nosotros a explicar cómo nos ha ido el día. Pues mira, yo el día he tenido pues varias acciones, ¿no? He estado arreglando el taller de tecnología con un compañero, con una compañera. Han venido algunos alumnos, alumnas a que les reparara el ordenador porque tenían alguna dificultad o porque no se sentían, bueno, pues tenían alguna dificultad o porque no les funcionaba algo, ¿no? Me siento ilusionado porque un compañero se está ocupando de arreglar el aula de tecnología, está quedando súper chula, ¿no? Y además no solo eso, sino casi un modelo y un ejemplo porque se está ayudando de sus alumnos y alumnas, ¿no? Bueno, pues en esta transmisión de cosas que sí han sido importantes, ellos lo viven así. Con lo cual le estás dando pie, le estás modelando para que ellos sean y puedan explicar más cosas. Cuando tú te muestras, ¿no? Y también, pues hoy ha sido fatal, me encuentro cansadísimo. No he parado de hacer lo que sea. Eso es ser auténtico. Modelar en los dos aspectos. Sobre todo para que sean capaces de abrirse. En ese camino, en ese proceso, es donde empieza realmente y donde somos capaces de crear esa relación para luego poder llegar a motivar y hacer alianzas con ellos sin tener necesidad de premios o castigos. Al final lo que hay son acciones, responsabilidades sobre esas acciones y cuáles son las consecuencias para él. Para él. Es un camino más elaborado, sí. Es un camino que requiere más atención. Y también es algo que creo que es importante. Ser padre, ser profesor, ser profesora, requiere un esfuerzo. Requiere un compromiso. Y para mí ese esfuerzo y ese compromiso es el tiempo. Necesitan que les demos nuestro tiempo, que nos ofrezcamos, ahora estoy aquí y ahora para ti. Tú eres el importante. Y si en ese momento no estamos, de hecho la primera pregunta en la que cómo estabais, también tenía esa intencionalidad, ¿no? Si no estamos en un aspecto emocional, centrado, focalizado en lo que sí es importante, verbalicémoslo. Ahora no, déjame 5 o 10 lo que necesitemos y luego hablamos. Y luego hablamos. Eso es importante. Para ellos es importante. Otro aspecto que decía es la alianza, ¿no? La alianza tiene que ver con la alianza también matrimonial, que es una relación más allá, es un compromiso en el que se co-crea aquella relación que se tiene, que se quiere tener. Alianzas con niños pequeños, pues es algo mucho más de juego, ¿no? Si vamos a jugar y ponemos los diferentes iconos, ¿no? ¿Cuáles son los compromisos que adquiere la madre y el padre, ¿no? Pues le gusta la pizza o le gusta comer helado. Bueno, pues eso es importante para el crío, le gusta ver los dibujos animados. Perfecto. Y para los padres también es importante pues que haga sus tareas, que esté centrado, que no sobre todo si es en edad escolar, o que sea responsable con sus actividades deportivas, culturales, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso, ¿cómo poder llegar a un acuerdo? ¿Sí?
para que a medida que se vayan haciendo mayores, esas alianzas puedan ser revisadas y mucho más profundas y mucho más dialogadas en ese sentido, ¿no? Cuando son pequeños hay menos margen de maniobra porque, como decían antes, no tienen esa capacidad de abstracción para entender algunas cosas. Entonces, tenemos que facilitar. Pero sí, lo que sí que entienden es ese entorno, ese momento en el que se sienta la familia y hablan de qué es importante. ¿Sí? Una anécdota también con mi hija, ¿no? Durante una época de mi vida viajaba bastante, no estaba de martes a jueves estaba fuera de la población donde vivía, viajaba a otra ciudad y no estaba. Pero cada noche yo, estuviera dormida o no dormida, le daba un beso a mi hija, ¿no? Antes de salir o antes de, ¿no? O cuando llegaba, ¿no? Cuando me iba o cuando me iba, tanto cuando me levantaba para irme, cuando llegaba. Y yo pensaba que como estaba dormida, no se entera de nada. Y una noche llegué muy cansado, me senté en el sofá y me quedé dormido. Con lo cual, no fui a darle el beso de buenas noches. Eran las 12:30, 1 de la mañana, después de un vuelo. O sea, no lo puedo, pero era tarde, era bastante tarde. Al día siguiente, mi hija me dijo, papá, anoche no me viniste a dar un beso. O sea, esa inconsciencia y ese hábito y esa manera de sentir, ¿no? Ese pacto, porque lo decía porque era algo que estaba, digamos, hablado anteriormente. Yo les expliqué que me iba fuera a trabajar algunos días a la semana y ellos me pidieron algunas cosas, ¿no? Y dije, vale, perfecto. Entre ellas, pues tú vienes y me das cada noche un beso y ya está. Bueno, y un día no lo hice y para ella era importante. Aunque para mí decía, pues está dormida, es verdad que no me acordé, no es ninguna excusa, ¿eh? Pero sí es verdad que caí rendido y no fui a dar el beso de buenas noches, ¿no? Y para ella le quedó. ¿Sí? Vale. ¿Cómo podemos estar? Ahora os voy a dar un minuto para un ejercicio y vamos acabando para que tengáis... Vale, gracias, Karen. Nos ofrece un libro. Lo visualizaré, seguramente será, bueno, seguro que es súper interesante y aprenderemos. Vale, os voy a poner ahora en nuestro día a día lo que decía, ¿no? Cómo llevar a cabo esa alianza y cómo llegar a cabo a estar presentes y cómo llegar a cabo el poder hablar y establecer una comunicación eficiente para poder educar sin premios ni castigos, ¿no? Pues os voy a poner ahora un cuadro en el que se trata de identificar de manera ordenada los números en forma creciente. Es decir, tenéis que identificar el 1, después el 2, después el 3, después el 4, después el 5, después el 6 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y tenéis un minuto para identificar, y esto sí que lo voy a cronometrar, si me dais permiso. Un minuto para identificar el máximo de números posibles. ¿De acuerdo? Venga, tiempo. Venga, 30 segundos. $15 segundos. $5. Tiempo. Vale. Venga, ¿cuántos números habéis llegado a visualizar en forma creciente? Hasta el 20, muy bien, 13. Gracias por contestar, porque siempre el primero contesta. 11, perfecto, 12, 9,
15, perfecto. Luz. ¿Has levantado la mano? Si puedes hablar. 20, 23, muy bien, 23, de unido. Ah, ok, gracias. 20, perfecto. Venga. Segunda parte de... ¿Qué representa este poti-poti, ¿no? Este mejunje de números? Pues en realidad, lo que viene a representar, lo pongo otra vez, lo que viene a representar es todas nuestras ideas conjuntas en nuestro día a día. Suele ser caótico, en el que en un mismo momento hay 54 ideas, 54 pensamientos conviviendo a la vez. ¿Sí? Pues tengo que ir a buscar a los niños, tengo que preparar una presentación, tengo que hacer esto para el trabajo, ostras, tengo la comida que me falta ciertos productos, mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana, sí, pensamientos que conviven siempre uno cada vez, pero que en un segundo prácticamente conviven todos, ¿correcto? Y es caótico. Muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Estar presente para nuestros hijos. Prefiero Lucrecia, perfecto. Es interesante. ¿Sí? Pues ahora os propongo una cosa. En 30 segundos va a salir con los mismos números, pero solo tenéis 30 segundos, pero estará particionado. Quiere decir que habrá un cuadro. Estoy poniendo los 30 segundos, ¿eh? Habrá un cuadro en cada entorno y debéis buscar un número en cada una de esas particiones. ¿De acuerdo? Y tenéis 30 segundos para identificar el máximo de números posibles. ¿Me he explicado? Entiendo que sí. Sí, es el mismo ejercicio. Lo único, no, vuelvo a explicar. Van a salir el mismo cuadro que este, pero ahora va a salir una especie de, ¿sí? Una especie de cuadrícula. Entonces, en cada cuadrícula hay un número. El 1 estará en la primera, el 2 en la segunda, etcétera, etcétera. Una división, correcto. ¿Sí? Entonces, en esa división, en cada una de esas cuadrículas hay un número. Entonces, deberéis identificar el máximo número posible. Y tenéis 30 segundos. ¿De acuerdo? Venga. Tiempo. Tiempo. Vale. No sé cuántos habéis identificado, pero estoy casi convencido que prácticamente la totalidad de vosotros habéis superado la marca anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante o cuál es una de las conclusiones que podemos sacar de esto? Bueno, son los nervios, Paula, eso a veces pasa. ¿Sí? Quizás no lo he explicado bien a la hora de explicar ¿sí? Y también es importante qué comunicamos, cómo lo comunicamos y muy importante, asegurarnos que lo que nosotros queremos decir es lo que la otra persona está entendiendo. Y eso no siempre lo hacemos. ¿Sí? No siempre lo hacemos. Es decir, asegurarnos que aquello que nosotros queremos expresar, queremos comunicar, la otra persona lo recibe de tal manera, ¿no? Y hay un ejercicio muy interesante que no nos da tiempo, pero que viene a decir esto, ¿no? Cuando hablamos de frecuentemente y lo preguntas en un grupo de 100 personas o, ¿sí? El porcentaje de lo que para cada uno es frecuentemente,
varía una barbaridad. ¿Sí? En algunas ocasiones en las que he hecho este ejercicio, para una persona frecuentemente es el 60% y para otra persona es el 90%. Con una sola palabra, ¿no? Pues imaginar, ¿no? Vale. Bueno, pues la conclusión. Aparte de todo lo que estáis diciendo aquí, los números tenían estructura, cuanto más organizado mejor, la organización genera cambio. En la mitad de tiempo hemos encontrado muchas más opciones. No es solo ver que ya hemos visto una imagen, que también. Es que ahora tiene una secuencia lógica y estaban más presentes, porque ya había una indicación concreta de cómo estaban y me era más fácil identificar los diferentes pasos. En la primera, en esta, los ojos iban mirando por todos lados, arriba, abajo, a derecha, izquierda, identificando si era más grande, más pequeño. No sabía dónde buscar, me era más complicado encontrar los números. En este tenía una secuencia súper lógica, con lo cual me ayudaba a identificar que primero está el 1, el 2, el 3, en cada una de las casillas. Tenía una secuenciación, tenía un sentido lógico de las cosas. El orden o el desorden seguía siendo el mismo. Si os fijáis, son los mismos. El 19, el 1-19 arriba, es el mismo cuadro, pero ahora están más organizados, aun siendo el mismo caos, si queréis llamarlo así, o si quiero llamarlo así. Con lo cual, el ayudar a nuestros alumnos, alumnas, hijos, hijas, dentro de ese caos, el poder identificar pequeñas parcelas secuenciadas en el que es mejor organizarse, les ayuda también a llevar a cabo esas tareas. Y para ellos es un elemento de motivación el poder identificarlos. Para ellos ese autorreconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento propio, intrínseco, de verse capaces, que han sido capaces de descubrir hasta el 60, hasta el 54, ¿sí? Si hubiéramos dejado el minuto, la mayoría de vosotros y vosotras habríais llegado al 54 casi seguro. ¿De acuerdo? Entonces, un elemento más para llevar esa motivación y esa concreción a las personas con las que estamos relacionando es guiarles en esa parcelación, en esa división de aquellas cosas que son importantes e intentar la diapositiva anterior, esta, ¿vale? Muy bien, pues resumiendo, es posible educar, y ahora se abre el turno de palabras si no tenéis nada más. Quedan muchas cosas en el tintero, pero para otra ocasión. Creo que lo más esencial ya está dicho, ¿no? Importante. ¿Es posible educar en la educación, en la escuela y las familias sin premios y castigos? Sí. ¿La autoridad es mala? No. Hay veces que si hay que salvaguardar la vida de nuestros hijos, nuestros compañeros, entonces la autoridad. Hay que ejercer la autoridad. ¿Correcto? Y si ejercemos la autoridad, tenemos que tener claro que eso no es educar. Eso no es educar. Y como no es educar y lo que pretendemos educar, debemos guardarlos esa autoridad, ese ejercicio de autoridad, para posteriormente hacer un acto de educación y volver a ello. Le debemos un acto de educación, pero en ese momento hay que ejercer la autoridad. ¿Sí? No sé cuál es la diapositiva anterior. ¿De acuerdo? Lo que decía, ¿no? Como resumen también, lo importante para poder educar sin premios ni castigos es trabajar como guía, el poder enseñar y tener capacidad para motivar. ¿Y cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo conseguimos? Pues mediante la escucha, muchas maneras, ¿no? Pero la escucha y el generar alianzas con nuestros hijos e hijas, ¿sí? Y sobre todo darles tiempo y darnos tiempo para poder crear ese espacio, ¿sí? Estar presente, ¿sí? El estar presente.
si no estamos presentes, mejor delegar, o sea, postergar esa reunión o esa comunicación con la persona con la que queremos. Porque entonces no estaremos siendo auténticos. Si somos auténticos, decimos, ahora no estoy centrado, no voy a ser de gran ayuda. Vuelve o hablamos en 5 minutos, 10 minutos, lo que necesitemos. ¿Sí? Vale. Una cosa es la autoridad y otra es el autoritarismo. Sí, sí, es así. Muy bien. ¿Preguntas? Beatriz, gracias, me ha hecho un comentario. Gracias a vosotros y vosotras. ¿Preguntas que queráis hacer? Había preguntas pendientes anteriormente. Voy a ver si las recupero. Había 2 personas que yo le he dicho explícitamente que me recordaran la pregunta. No sé si están aquí. Una tenía que ver con el bullying, si no recuerdo mal. Y la otra tenía que ver... No me acuerdo. Sí, ¿qué hacemos cuando un niño no quiere ir al cole por bullying? Vale, esto es, bueno, es un tema bastante más profundo, ¿eh? Lo ha hecho José Miguel. Varios aspectos, ¿no? Primero es, evidentemente, hay que comentarlo con la escuela. ¿Sí? Tenemos que estar alineados con la escuela. Ellos tienen, en todos los casos, tienen un protocolo de actuación. Ellos tienen información mucho más fehaciente y conocimiento de la relación, sobre todo si es bullying en el colegio, entiendo que es así, que es bullying en el colegio, y podrán ayudarnos a ver cómo reforzar y cómo guiar a esa persona, ¿no? Realmente en el bullying, que tiene para mí un tratamiento totalmente diferenciado, ¿no?, de cualquier otro tema, ¿no?, en ese sentido de educación, no solo es un tema individual para tratar el bullying. Al final de lo que se trata es de fortalecer y enriquecer al grupo. Porque ahí existe una figura súper importante, que es la que alienta y, digamos, que echa leña al fuego al agresor, ¿no?, al agresor, que son los espectadores. Y los espectadores son los que alimentan a ese acosador a seguir haciendo lo que está haciendo. Si fortalecemos al grupo, si fortalecemos herramientas, le damos esa motivación y trabajamos ese grupo, y es algo que no es sencillo y, como digo antes, requiere tiempo y una serie de acciones, es la manera más corta y eficiente de poder tratar el bullying, ¿no? Hacer consciente del significado, ¿no? Evidentemente, tanto la persona agredida como la acosadora, bueno, si peligra la vida, como lo decimos, hay que ser autoritario. O sea, la autoridad, según qué acciones se han hecho, hay que ejercer la autoridad. Y luego, tiene que ir acompañado de una acción educadora y formativa. Muchas veces cuando castigamos, ¿no?, mediante incidencias, mediante amonestaciones, mediante castigos, al fin y al cabo, ¿no?, reprimendas, si no van luego acompañadas de un plan de acción para reeducar y ayudarles a reflexionar, volverán a hacerlo. Volverán a hacerlo. ¿Sí? Sí, no sé si te he contestado, José Miguel. Bueno, aquí preguntan cosas del certificado, que eso os podrá contestar Jordi. Marcela, no os preocupéis por la presentación, porque la obtendréis, ¿vale? La compartiremos desde ISEPS, os compartirá todo lo que es
Bueno, creo que se ha grabado esta sesión, con lo cual obtendréis el PowerPoint, el vídeo y los recursos que se han podido compartir. ¿De acuerdo, Marcela? Luz, sí. ¿Quieres preguntar? Si puedes por audio, ningún problema, Luz. Jordi, si puedes activar a Luz Amarillo. Gracias. Luz, dime. Hola, ¿sí? ¿Se Hola. me escucha? Sí. Hola, buenas Hola. tardes. Mira, Buenas quería tardes. preguntarte en relación con el término de alianzas que has Sí. comentado. Creo haber entendido que las alianzas es un espacio en el que ambas partes exponen qué cosas son importantes en relación, imagino que algún tema concreto o algún aspecto concreto. Mi duda es que cuando planteas esto también tienes que aceptar que la otra parte te pueda expresar como importante cosas que tú también vas a tener que gestionar. O sea, te concreto un poco más, a lo mejor en un caso, imagínate un niño entre los 6 años que tiene un comportamiento en casa complejo con respecto al uso de las nuevas tecnologías, ¿vale? Se utiliza de manera reiterada como premio de si te comes el pescado puedes usar el móvil o si tal, puedes jugar. Si establecemos un marco de alianzas en el que él te exprese su importancia a la hora de poder usar estas tecnologías, ¿hay que se trabajarían también a partir de acuerdos? Claro. Evidentemente, una alianza, te digo lo que no es una alianza, que tiene que ver con lo que me preguntabas. Una alianza no es guiar las preguntas y la negociación, no es una negociación en la que incito, ¿no?, al crío, en este caso, a escuchar la respuesta que a mí me va bien. No va por ahí una alianza. Una alianza, evidentemente, es respetar al otro. ¿Qué ocurre? Cuando entiendo que con 6 años, no sé si es adicción, entiendo que no, es pequeño, pero puede llevar a que sea una adicción en edades más futuras, ¿no? Hay necesidades que son innatas al ser humano. Cuando un niño, cuando un bebé llora, un bebé de meses, llora porque tiene una necesidad vital. O es porque tiene hambre, o porque tiene sueño, o porque se ha hecho pipi caca, o porque le duele algo. Entonces, el padre y la madre va a satisfacer esa necesidad vital. En general, si son personas equilibradas, que entiendo que la mayoría lo son, no vas al niño y cuando llora le dices, pues no vas a comer, y le broncas y le castigas porque está llorando, ¿no? Normalmente intentas satisfacer esa necesidad vital, ¿no? A mí lo que me induce, lo que me estás comentando desde el teléfono, sería un poco ayudar para crear esa alianza, ayudar cuál es la necesidad vital que tiene el crío para poder entenderlo. ¿Sí? Es decir, porque sí es cierto que sabemos que no es bueno el pasar muchas horas, y mucho menos lo que decíamos, ¿no? Si haces esto, tendrás esto. Porque lo va a hacer igual. Ahora será el móvil, mañana será otras cosas, ¿no? Y a medida que se van haciendo mayores, digamos que el reproche, ¿no?, o la negociación va a ir a mayores, ¿no? La exigencia va a ser mayor. Con lo cual, digamos que es una estrategia que tiene un futuro bastante negativo, ¿no? Con lo cual es el poder ayudar a descubrir al crío el para qué necesita, qué es lo que le está obteniendo y buscar otras alternativas que sean menos beneficiosas. Seguramente tendrá que ver con jugar, el convivir, hacer cosas juntos con la madre y el padre, o sea, compartir espacios. Aquí se une para mí, no tengo ni idea de la situación real, pero sí que a veces lo que ocurre, ¿cuál es? Que como los padres, las madres, a veces tenemos poco tiempo, queremos que además el resto vaya como rosas, ¿no? Que vaya súper bien. Y es lo que he dicho antes, el tiempo es necesario, lo siento,
O sea, hay veces que dicen, prefiero calidad a cantidad. Perdona, las dos cosas son importantes, ¿no? La calidad del tiempo con el que pasamos, es decir, cuando estoy con él tengo que estar presente o con ella, pero también la cantidad. Evidentemente, mientras más tiempo seamos capaces de compartir y tener con ellos, mucho mejor. Y el compartir y el hacer cosas conjuntamente ayuda a encontrar alternativas. Sí, no sé si te he contestado, Luz. Sí, 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 muy bien, muchas gracias. Okay. Más preguntas. Tengo una pendiente de una compañera que al principio de todo, es que no quiero, como sí que soy consciente que he dicho que contestaría después, que me hagáis preguntas, no me gustaría dejarlas sin contestar. Podéis ir preguntando, si queréis, mientras yo busco la... Es una pregunta, no sé. Bueno. No está aquí la compañera que ha hecho la pregunta. Porque era interesante. No. Bueno, pues encantado. Espero haber satisfecho las expectativas iniciales de lo que esperabais de la sesión. Para mí ha sido un placer. Encantado de haber compartido ese espacio con vosotros. Sí. Vale, sí, encontré, mira. ¿Cómo podríamos explicar eso a los niños menores de 5 años? ¿No? Creo que era la pregunta que hacía Magnolia. Bueno, lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, sobre todo para edades muy cortitas, ¿no? Muy jóvenes, el diálogo y la comunicación debe hacerse pues mediante juegos o mediante metáforas con dibujos, personajes que ellos entienden, algo que les sea próximo y que les pueda llegar a que sean capaces de poder empatizar con esa metáfora. ¿Sí? Bueno, ¿algún libro o artículo que recomiende para aprender más del tema? Una compañera ha puesto uno antes, entiendo que puede estar bien, ¿sí? Jorge Bucay tiene varios artículos y tiene varios... De hecho, parte de la charla me ha inspirado en una charla que hizo en el TED Barcelona, con su hijo también. Jorge Bucay, pues, bueno, tiene varios artículos, varios libros que tiene que ver con educar sin premios ni castigos, ¿sí? Berenel, no entiendo si igual yo, cuando pegan o muerden, iría al límite por medio del diálogo. No entiendo bien la pregunta. Pero, Berenel, no sé si puedes hacer la pregunta en directo, porque no lo acabo de entender. Sí, entiendo que me preguntas si los niños pegan o muerden, o sea, ¿cómo resolverlo a través del diálogo? Más que por qué, que es lo que decía, ¿no? El por qué
de alguna forma estamos instigando a que justifiquen y ellos no entienden que hayan hecho nada malo. Ha sido una necesidad y seguramente habrá sido un impulso, ¿no? Lo que sí que creo que es importante es el intentar reflexionar en el para qué consecuencias tienen el haber mordido, ¿no? ¿Cuál era el motivo y qué es lo que querían obtener con eso, ¿no? ¿Ha sido un aspecto de rabia? ¿Ha sido un aspecto de un impulso? No lo sé, ¿no? Entiendo que si es algo continuo, entiendo que tiene que haber un especialista. Yo no soy especialista, no soy psicólogo ni psiquiatra y entiendo que si eso es algo frecuente, pues sería interesante llevar a algún especialista terapeuta para que pudiera determinar si existe algo más, ¿no? Aún así, algo que siempre podemos hacer es ayudarle a reflexionar y acompañar en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, el para qué quería obtener, cuál ha sido el motivo. Normalmente, en 2 o 3 años te van a decir que no lo saben, no se puede dialogar o es más difícil dialogar, ¿no? ¿Sí? Mira, aquí dice, no retarles, eso alimenta la situación. ¿Sí? Bueno, es decir, ante algo que es frecuente, ¿no? Es ver el motivo del para qué lo ha hecho, ¿no? Y yo diría en este sentido. ¿Sí? ¿No te he contestado, Brenelli? Bueno. Bueno, si no hay nada más. Creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por esta magnífica ponencia y gracias también por haber estado respondiendo todas las dudas que han ido surgiendo. También agradecer a todos los asistentes por haber estado con nosotros esta tarde. Desearles buenas tardes, noches a los que están en España y buenos días a los que están en Latinoamérica. Y nada, un saludo a todas y todos. Muchísimas gracias a todos y todas. Un placer y encantado. En Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag experienciaisep. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.